Bien, me dicen si los que están en Teams ¿me escuchan bien? Profe. Sí, profesor, todo bien. Ok. Nada más que yo me escucho doble. Bien, vamos a retomar desde esta diapositiva que fue la que nos quedamos la clase anterior. Y ya encontramos las dos relaciones que hay entre la entropía con la energía interna y la entropía con la entalpía, ¿sí? Si nosotros a estas relaciones las seguimos analizando, llegamos a la ecuación donde ya interviene el CB y el CP. Ahorita las señalo, que serían estas ecuaciones que están aquí, y la otra estaría en esta ecuación que está acá, ¿sale? Si nosotros integramos, quitaríamos de la parte diferencial, tendríamos que integrar aquí e integrar de este otro lado. Como el valor de R es un valor constante, puede salir de las dos integrales, ya sea en esta ecuación o en esta ecuación de acá abajo. Bien. Entonces, como resultado, si nosotros hacemos una integración por medio de la condición de que los calores constantes, más bien que los calores específicos son constantes, si se fijan aquí, tenemos el CB que puede estar dependiente de la temperatura. Y esto aquí una forma polinómica, ¿sí? Aquí aparece dentro de la integral y en la ecuación que aparece abajo también está el CP dependiente de la temperatura. Pero ahora vamos a tomar en cuenta una condición. La condición es que el calor específico es constante y por lo tanto lo podemos sacar de la integral y podemos resolver la integral del diferencial de t sobre la temperatura. Y nos queda una respuesta o una integración logarítmica de la temperatura 2 sobre temperatura 1. ¿Sí? La parte de acá no hay tanto problema porque en realidad ya se tenía esa solución. Y lo mismo para la segunda ecuación. El CP es constante, sale de la integral y resolvemos esa integral de la temperatura, diferencial de la temperatura sobre temperatura. Y entonces nos quedan esas dos ecuaciones con calores específicos constantes. Esta es una forma de resolver el cambio de la entropía con sus dos ecuaciones, pero es una forma no exacta de resolverlo, porque como ya sabemos, el calor específico sí depende de la temperatura. Y de hecho, ahí en sus tablas de propiedades pueden ustedes el CP de varias sustancias puras. ¿Sí? Entonces, esta es una condición, algo que nos puede funcionar en algunos casos, o si queremos hacerlo de manera más rigurosa, tendríamos que tomar en cuenta calores específicos variables. Entonces, la otra solución sería que el calor específico se quede dentro de la integral y para eso se tendría que resolver la integral y ahora sí llegar a una expresión donde sea más exacto y riguroso el método de resolver este cambio de entropía. Entonces, aquí, aunque es más riguroso, hay ciertas condiciones para facilitar la resolución. Y resulta que a esta integral, desde una temperatura de 0 hasta una temperatura específica T, se resuelve esta integral y se le va a llamar entropía estándar, ¿sale? Y entonces, estas integrales ya están resueltas de tal manera que ya están reportadas en tablas. Y entonces tenemos que van desde una temperatura del 0 absoluto hasta una temperatura específica para empezar a tabularlo. ¿Sí? Y entonces, si se fijan, dentro de la ecuación anterior, dentro de esta ecuación,
tenemos que va desde un punto 1 hasta desde una temperatura 1 hasta una temperatura 2, y en este caso se tomaría, que diría desde el cero absoluto hasta la temperatura 1 y desde el cero absoluto hasta la temperatura 2. Y de tal forma que esta integral nos quede a partir de entropías estándar, entropías que ya están tabuladas. Por lo tanto, la ecuación del cambio de la entropía va a ser igual al cambio de la entropía estándar menos el valor de la constante del gas, R, logaritmo de presión 2 sobre presión 1. ¿Sale? Entonces, esas son las dos formas de resolver esta parte de cambios de entropía. Tomando una solución a calores específicos constantes y otra a calores específicos variables. Y a partir de aquí vamos a tener estas dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, para aplicar estas ecuaciones, vamos a resolver este problema. Vamos a ver qué tanto diferencia hay entre tomar un cambio de entropía con calor específico constante y otro a condiciones variables. Ok, entonces de aquí de este problema tenemos las condiciones iniciales y las finales. Tenemos las dos propiedades, entonces no hay ningún problema para resolver el problema. Lo que sí es que hay que identificar qué nos pide cada inciso. El inciso A nos pide los valores, bueno, más bien que resolvamos el problema utilizando los valores de propiedades de tablas del aire. Esta resolución para el inciso A será tomando calores específicos constantes o variables. Variables. Y en el caso del B, vamos a tomar un calor específico promedio entre esas dos temperaturas. ¿Sí? Entonces, para resolver el inciso A, tomamos nuestra ecuación general, que es el cambio de la entropía del aire desde el estado 1 hasta el estado 2, va a depender del cambio de entropía estándar menos el valor de R multiplicado por el logaritmo de presión 2 sobre presión 1. Y entonces hay que buscar en tablas la entropía estándar 2 y la entropía estándar 1. Y me dicen qué valores encuentran ustedes de entropía.
Su compañero Alejandro menciona que entropía 1, 2.54 y entropía 2, 2.69. ¿Coinciden con él? 1.66. Entropía 1, 1.66. Bien. ¿Y entropía 2? Bien. Ok, tomando en cuenta esos dos valores de entropía, ya tendríamos la resta de las entropías estándar y del otro lado solamente tendríamos que tener valor de R para el caso del aire, 0.287 y las dos presiones. Y me dicen si concuerdan con la respuesta. Su compañero Manuel pregunta dónde están las entropías a 17. Ah, ok, igual Alejandro ahí también contestó a 17. ¿Coinciden ahí con la respuesta? ¿Sí coinciden ahí? Bien. Lo que seguiría sería ahora tomar en cuenta la ecuación, esta donde tenemos, y hay que buscar el calor específico a la temperatura de 17 y de 57 grados. Y sacamos un valor promedio. Para poder sustituir aquí Cp prom. Sí, claro que sí. Ah, en el inciso B, porque vamos a tomar ahora que va a ser un valor constante. Entonces ahí para tomar un valor constante, pues tendríamos dos posibilidades, utilizar el de 17 grados o el utilizar el de 57. Como tenemos dos valores que vamos a tomar como constantes, hacemos un promedio entre ellos y es el que vamos. La que tenía el CP. Ah, la del CB. Ah, por la diferencia de presiones. Aquí no tendríamos volumen, aquí no tendríamos ni volumen 1 ni volumen 2. Un problema a presión constante. No, presión constante. Tenemos los valores de presión. ¿Qué valor toman del CP a 17 grados?
Por lo general, cuando es aire a temperaturas no muy altas, CP está por ahí de 1.005, el de 17 grados. Ok. El de 250 es 1.003 y el de 300 es 0.00. 17 grados y 57 grados. ¿De qué tabla lo estás tomando? De la calor específico. Lo convertí a Kelvin. Ajá. Y ya de ahí chequé. Habría que sacar Una interpolación. ajá, una interpolación. Quizás vaya a quedar 1.004 y 1.007. No te lo digo. Ok. ¿Y el otro? Te va a dar 1.007. ¿Sí? Gracias. Ok. ¿Y el promedio? Yo utilicé 1.006. Profe, ¿por qué se hace el promedio del CB de los hago el promedio desde la temperatura? ¿Cómo con la temperatura? La temperatura promedio también se puede hacer. 0.057, ok. Bien. Entonces ahí pueden hacer el promedio de los CPs o sacar una temperatura promedio y con la temperatura promedio interpolar en la gráfica del CP. No debe de salir muy distinto, de hecho prácticamente debe salir el mismo valor. Bien, entonces teniendo en cuenta que este valor sale específicos promedios, que usted les dio 1.0057, casi estamos ahí cerca. En el caso del aire, su calor específico empieza a variar ya hasta temperaturas por ahí de los 100. A los 450 ya empezamos a notar un cambio más drástico en el valor del CP, a los 450 Kelvin. Bien. Profe, perdón, ¿de dónde sacó el CP? ¿Perdón? ¿El CP de dónde sale? De la tabla A2, A2B, y hay que sacar un valor promedio a 17 grados y a 57 grados. O también pueden sacar una temperatura promedio entre 17 y 57 y con esa temperatura interpolar en la tabla A2B. Cualquiera de las dos formas es válida. Y aquí se obtiene un valor de entropía de menos 0.3842. Si lo tomamos en comparación con el otro, 0.3843. Están muy cercanos uno de otro, la forma de resolverlo. Pero aquí tiene que ver mucho con el tipo de sustancia que es el aire. Su valor del CP no se ve modificado en gran medida por la temperatura. Pero si ya cambiamos de sustancia, no se puede hacer agua,
o cualquier otra sustancia, el valor del CP sí tiene variaciones con respecto a la temperatura. Bien. ¿Me dicen si podemos continuar? Yo, profe, perdón, no me quedó claro lo del CP. ¿El CP? Sí, aún no lo entiendo. ¿Cómo? Estoy en la tabla A2B y Ajá. te dice que a una temperatura de 300 el CP es 1.005, pero ¿cómo sabes que es 1.006? Se tiene que hacer la interpolación a 17 grados y la interpolación a 57. Cuando ya tengan los dos valores del CP, Ok, ya, profe. Ya lo ¿sí? entendí. Sí, gracias. O la otra forma que mencionaba su compañero, quizás ahí se hace una interpolación menos, se hace un promedio de las temperaturas entre 17 y 57, con esa temperatura promedio van a las tablas y interpolan una sola vez. Cualquiera de las dos formas es válida. Bien, entonces ahí tenemos nuestras dos ecuaciones cuando el calor específico es un valor constante. Y de aquí vamos a empezar a hacer un análisis que nos va a llevar a unas ecuaciones muy prácticas, que son las relaciones isentrópicas, ¿sí? Bien. ¿Qué quiere decir que un proceso sea isentrópico? ¿Cómo, perdón? Ok, que la entropía es constante, ¿sí? Internamente reversibles y son adiabáticos. No hay pérdidas de calor y es un proceso totalmente ideal. Entonces vamos a tomar nuestra ecuación que aparece aquí y la vamos a analizar para un proceso isentrópico. Entonces quiere decir que el cambio de la entropía, esta es entropía minúscula, es igual a 0. Por lo tanto, vamos a llamarle a esta ecuación 1 y a esta ecuación 2. Por lo tanto, aquí tendríamos que 0 es igual al CB promedio. Bueno, de hecho le voy a quitar esto de promedio porque ya sabemos que es a la condición de constante. CB promedio, logaritmo de temperatura 2 sobre temperatura 1 más R logaritmo de volumen específico 2 sobre volumen específico 1. Y vamos a reordenar esta ecuación de tal forma que tengamos el logaritmo de 2 sobre T1 igual a menos R sobre el CB logaritmo de B2 sobre B1. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? Bien. Sí. Y aquí tenemos un logaritmo y está multiplicado por esta variable. ¿Qué se le puede hacer a esta variable con el logaritmo? ¿Se acuerdan de las leyes de los logaritmos? Lo podemos poner como un exponente. Y otra cosa muy interesante es que R es igual a ¿qué? CP menos CB. Entonces, aquí vamos a hacer como un paréntesis aparte. Y aquí está R sobre CP, perdón, sobre CB, sería CP menos CB sobre CB. Nos quedaría CP sobre CB, K menos 1. ¿Sí? Entonces, este sería el exponente de esta parte del logaritmo. Nos quedaría logaritmo de T2 sobre T1 igual a logaritmo de B1 sobre B2 elevado a K menos 1. ¿Están de acuerdo con esa ecuación? Ahí, teniendo en cuenta que este es menos, pasaría como el inverso. Hacemos el inverso de aquí y quitamos el menos. Finalmente,
Quitamos los logaritmos, aplicamos exponencial en toda la ecuación y nos queda T2 sobre T1 igual a B1 sobre B2, K menos 1. Esta ecuación es una relación isentrópica. Bueno, lo que es igual la primera relación isentrópica, ¿sí? Y salió de la ecuación número 1. ¿Sale? Estas relaciones isentrópicas después, más adelante, van a ser importantes y relevantes cuando veamos ciclos de potencia y cuando el problema de un ciclo de potencia, que diga un motor de combustión interna, ciclo Otto, con calores específicos constantes, tiene estas condiciones, determine el rendimiento. Si nos dice que es a calores específicos constantes, nos da lugar a que podamos utilizar esta relación isentrópica. Si nosotros ya tenemos, por ejemplo, una temperatura 2 y una temperatura 1 de una parte del ciclo, y tenemos información de uno de estos volúmenes, podemos aplicar la ecuación y sacar una de las variables que nos falta. ¿Sí? Pero eso ya es adelantándonos a la unidad número, me parece. Bien. ¿Qué pasa ahora con la ecuación número 2? Tendríamos que 0, otra vez el cambio de la entropía es igual a 0, y sería 0 igual a el CP, logaritmo de T2 sobre T1, y que sería menos R, logaritmo de B2 sobre B1. Son volúmenes específicos. Aquí es presión, no es volumen. Presión 2 y presión 1. ¿Sí? Correcto. Hacemos el mismo análisis, dejamos logaritmo de T2 sobre T1 igual a R sobre el CP, logaritmo de presión 2 sobre presión 1. Otra vez, este término que está multiplicando logaritmo lo ponemos como el exponente, quedaría logaritmo de T2 sobre T1 igual a logaritmo de presión 2, presión 1, elevado a esta parte R sobre el CP es igual al CP menos el CB sobre el CP. Y esto es igual a 1 menos K. ¿Qué es 1 menos K? Sería 1... No, ¿sí? Ajá. Es 1 sobre K y esto sería K sobre K menos 1. Ya haciendo la resta de la fracción. ¿Cierto? Entonces aquí sería K menos 1 sobre K. Otra vez aplicamos exponentes a la ecuación y llegamos a la segunda relación isentrópica. Presión 2 sobre presión 1, K menos 1 sobre K. Entonces esta sería nuestra segunda relación isentrópica. Una disculpa por escribir así de feo, pero pues es lo mejor que puedo hacer aquí utilizando la tabla. Nos falta una última relación isentrópica. ¿Cuál será? Igualándolas. Y aquí se fijan, es T2 sobre T1 y acá también es T2 sobre T1. Y entonces nos va a quedar presión 2 sobre presión 1
K menos 1 sobre K va a ser igual a volumen 1 sobre volumen 2 elevado a K menos 1. K menos 1. Si yo a toda esta ecuación le saco raíz sobre K menos 1, quedaría presión es igual a volumen 1 y sería así. ¿Sí? La tercera ecuación de relación isentrópica. Bien, déjenme checar a ver si no me equivoqué en algo. Según yo, vamos bien. Otra forma de definir estas ecuaciones sería temperatura T2 K menos 1, temperatura, Si juntamos aquí de esta ecuación, este volumen 2 con su temperatura 2 y esta T1 con el volumen 1, nos queda lo siguiente. Temperatura se multiplica al volumen específico elevado a la K menos 1 y esto va a ser igual a un valor constante. Y por otra parte, si de aquí, perdón, de acá, de esta ecuación, juntamos la otra relación es presión y T2 abajo, ¿y era así? Bueno, la de acá abajo está más sencilla. Presión por volumen elevado a la K igual a una constante. ¿Sí? Me falta una. Sería esta ecuación sale de aquí, de la tercera. Esta ecuación sale de la primera, de la primera relación isentrópica y me falta aquí una relación que sería T2 juntando con esta presión, sería presión, pero elevado a K sobre K menos 1, el inverso. ¿Sí? Entonces esta ecuación sale de la segunda relación isentrópica. Es otra forma de encontrar esas relaciones isentrópicas. ¿Sí? En algunos problemas, ustedes, no sé si en termo 1 o en termo 2, quienes ya llevaron termo 2 alguna vez, relacionen esto con una condición del problema. ¿Saben cómo se le llama cuando un problema tiene esta función? Un proceso politrópico. Entonces, cuando ustedes en algún enunciado de algún problema vean que es un proceso politrópico, quiere decir que es a partir de un proceso donde la entropía permanece constante y el calor específico es constante. ¿Sí? O que podemos utilizar relaciones isentrópicas. Entonces, esto de aquí es un proceso politrópico, este de aquí. Y el valor de K puede ser diferente. Por ejemplo, para el aire se utiliza mucho el valor de 1.4, pero puede ser un valor de N diferente. En algunos problemas lo ponen como presión por volumen elevado a N. Y esto es el proceso politrópico. ¿Sí? Pero de aquí sale. Bien. Entonces, vamos a resolver este ejercicio.
Profe, yo tengo una duda del proceso politrópico. Ajá. Por ejemplo, en un ETS que yo presenté, no me daban el valor de la N. ¿Ahí se puede aplicar la arbitrariedad? Si es el caso del aire, tomar el valor de 1.4, que es el valor más típico. O en este caso, si te fijas, en este problema, nos aparece que es un proceso politrópico y nos dan el valor de n, que es 1.3. O se puede hacer, calcular el valor de K con el CP y con el CB a temperaturas promedio y hacer la división CP sobre CB y determinas K, que en este caso sería tu valor de N. Pero si igual si está a temperaturas relativamente bajas, 1.3 o 1.4, si es aire del sistema. Si es otra sustancia, habría que determinar el valor de N. Gracias. ¿Ustedes ya llevaron dinámica de fluidos? Entonces ya este problema ya facilísimo, ¿no? Ahí cuando vieron flujo compresible, una tobera. Tuvieron que haberlo visto, ¿no? Bueno, no. Bueno, sí lo vieron, pero lo quedó de forma individual, cada quien que investigar. Pero sí lo vieron. Profe, ya encontré el problema y no dice qué tipo de fluido es, nada más dice que es un fluido. O sea, literalmente dice que es un dispositivo cilindro émbolo que contiene un fluido y te da como 4 procesos. No, 3 procesos. Y el primer proceso dice que es un proceso politrópico de compresión, pero que el proceso politrópico es constante. Que el proceso politrópico es constante. Ajá. Y pues ahí sí ya no supe bien cómo sacar eso. El que te diga que es un proceso politrópico constante quiere decir esto de aquí. Nada más. Presión por volumen elevado a n es igual a una constante. Sí, pero es que no me daban el valor de n porque no me decían qué tipo de fluido era, nada más decía que era un fluido, más no que era aire o agua ni nada.
tendríamos que ver tal cual todo el enunciado. Si quieres, ahorita en un momento más lo vemos. Sí, profe. ¿Qué ejercicio era? Era un ciclo de, perdón, era un sistema émbolo, cilindro émbolo. Sí, nada más dice que es un cilindro émbolo que Ajá. tiene un fluido que realiza los siguientes procesos y ya primero me da el primer proceso, compresión al proceso politrópico constante y luego, ¿mande? Y luego, Y el segundo proceso, volumen constante, nos da un cambio de energía interna. Y el tercer proceso, una presión constante, nos da el valor y un volumen y un trabajo. Y bueno, nos pide calcular el trabajo neto del ciclo, la cantidad de calor en la última parte del proceso y ya. Y ese pues era un ejercicio que yo resolví en un ETS, pero pues no salió porque no me daban el valor de N. ok. ¿Y ahí tú qué hiciste para resolverlo? ¿Le pusiste un valor de n o no? Sí, le di un valor de N cualquiera, pero no estoy segura si está bien eso. Mm. No, pues depende mucho de la sustancia. Sí, pero no decía si era aire o agua, no decía nada. Solamente, literalmente el enunciado dice un fluido. Mm. Bueno, igual y creo que ese ya me lo habías mandado, ¿no? Igual me lo vuelves a mandar para Sí, yo resolverlo y ya quitarnos esa duda. sí, profe. Bien, ustedes, adelante, ¿cómo resolverían este? ¿Alguna idea? Primero que nada, ¿es una tobera convergente o divergente? La diabática. Ok. Bien, está bien. Es una tobera diabática. Quedó claro que ahí en el enunciado nos dice que es adiabática, pero ¿es convergente o divergente? ¿Se acuerdan de qué quiere decir cada una? ¿Divergente? ¿Por qué? Ok. Entra una presión alta y sale una presión baja. ¿Sí? Entonces es divergente. Tendríamos este. ¿Dónde entraría? Del lado derecho. Del lado derecho. Ajá. Entra a 700 y sale a 200. Ya estoy dudando. Si entrara ¿Sí? al revés, aumentaría la presión y aumentaría la velocidad, ¿no, profe? Ok. Ok. Temperatura es de 100 y la 2 no la tenemos. Ok, igual ahorita vamos de hecho, el objetivo va a ser sacar la temperatura 2
Y vamos a tener que, con esa temperatura 2, determinar la velocidad. Entonces ahorita lo vamos a corroborar, ¿sale? Entonces, para empezar a resolver este problema, ¿qué tendríamos que hacer? Entropía por temperaturas, las relaciones de presión y temperatura, pero ¿de dónde partimos? Ok, ¿y para qué vamos a querer esa temperatura? A ver, el objetivo es sacar la velocidad. Entonces, ¿en qué ecuación tendríamos la variable objetivo? La variable objetivo es la velocidad. En la primera ley de la termodinámica. Ok. Entonces tendríamos que la energía de entrada, menos la energía de salida va a ser igual al cambio de la energía del sistema. Y ya quedamos que esto de aquí lo podemos simplificar si decimos que es un estado estacionario. ¿Sí? Y entonces nos queda que energía de entrada o potencia de entrada es igual a potencia de salida así, ¿no? Energía de entrada igual a energía de salida. ¿Cuáles son las energías que entran y cuáles son las que salen? Ok, la energía cinética y nada más. Bien, entonces sería, si estamos hablando de potencia, sería el flujo de entrada multiplicado por H1 más la velocidad elevada al cuadrado sobre 2 igual, aquí sería velocidad 1, al flujo de salida H2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 y listo, ¿no? Bien, de esa ecuación que tenemos ahí, ¿qué podemos simplificar? Las masas, más bien los flujos másicos son iguales, se simplifican y nos queda H1 más B1 sobre 2 al cuadrado, que no se nos pase, H2. Bien, la variable objetivo ahora sí ya aparece, es esta de aquí. Sería velocidad 2 igual a H1 menos H2 más multiplicado por 2 y elevado a la 1 medio. ¿Sí? Estamos tomando que eso en cuenta un proceso politrópico, ¿qué seguiría? Antes de utilizar las relaciones, ahí todavía no podemos utilizar las relaciones porque hasta ese momento solamente necesitamos H1 y H2. ¿El volumen? No. Tenemos las presiones y tenemos una temperatura. ¿Y para qué ocuparíamos la temperatura 2? Para la entalpía. Ok, a ver, traten de resolverlo.
Tienen T1 y tienen presión 1. Hay otra forma también. Todavía está en veremos esto de aquí, ¿eh? Esto de aquí. Porque la función de una tobera, ¿cuál es? ¿Aumentar qué? ¿O disminuir qué? La velocidad, ¿sí? Y no la presión. Entonces todavía nuestro diagrama está... Por eso ahorita yo les dije que tenía dudas, pero ahorita vamos a ver en la respuesta. La respuesta nos va a decir el sentido que tiene la tobera. Ajá. Ok. El resultado va a confirmar todo. ¿Cómo? Si eres en ese sentido, la velocidad 1 debería salir mayor o menor. Si está en ese sentido, así como está el diagrama, debería de salir menor. Ah, no. Creo que entrando desde aquí, saliendo por aquí. Cuando es al revés de la forma, se ve. Ajá. Ahí es lo que vamos a corroborar hoy. Izquierda, derecha, se ve. Ajá. Entalpía del aire. Profe, le mandé por chat la foto del ejercicio. Ok. Bien.
¿Qué están determinando ahorita? No. Ahorita en el problema. No estoy preguntando por situaciones carenciales. No, ahorita ¿qué están haciendo? ¿Qué están sacando de aquí del problema? La entalpía, ok. ¿Entalpía 1? ¿La entalpía 1 ya la tienen? Sí. Ok. Hay una forma más sencilla. Teniendo en cuenta lo este de aquí, que es politrópico. Ah, lo que acabamos de decir ahorita de que es politrópico. Por la V es de velocidad. No, ahorita la V es de velocidad. Tenemos presiones y tenemos una temperatura. Ajá. La T2 no hay problema, ¿verdad? Pues con esa constante. Ok. Determine primero T2. ¿Ya tienes T2? ¿Qué valor de temperatura tiene? T2 igual, perdón, otra vez. 347. ¿Punto qué? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Todo el mundo le dio ese valor? A ver, a ver. ¿Cómo se puede obtener la temperatura 2? De hecho, me va a pasar... No. Dejen, pongo una diapositiva en blanco para dejar espacio. Estamos aquí. Aquí. Ahí dejamos una en blanco y aquí nos vamos para acá. Ok. Entonces, como es un proceso politrópico, tenemos que T2 sobre T1 es igual a presión 2 sobre presión 1 elevado a K menos 1 sobre K. K menos 1 sobre K. Que en este caso, K tiene un valor igual a N y es un valor de 1.3. ¿De acuerdo? Entonces, T2 sobre T1 es igual, la presión 2, ¿qué valor es? Kilopascales. Y la presión 1, 700. Y todo elevado a 1.3 menos 1 sobre 1.3. Este término de aquí, ¿a qué es igual? ¿O cuánto les dio? 0.74. ¿Coinciden con su compañero? Bien, entonces T2 es igual a T1 por 0.7489. ¿Y la T1 quedamos que eran 100 grados? Ok, vamos a ponerlo en grados Kelvin. Serían 373. Vamos poniéndolo en nada más 373. ¿Sí? Que no sé por qué ya los libros ya no le ponen el punto 15. ¿Cuánto les da la T2? Punto 3. K. ¿Sí? Ok. Me regreso otra vez aquí, a esta ecuación que estábamos... Hasta ahorita esta es nuestra ecuación estrella. Porque ahí está la variable objetivo y ya tiene la información que... Bueno, ahí está la información que necesitamos para calcular esa variable objetivo. Ya utilizamos
una condición de estos procesos politrópicos. ¿Sí? ¿Recuerdan qué otra característica tienen los procesos politrópicos? Aparte de que tiene que ver con esto. Aparte de las relaciones isentrópicas, el que sea politrópico, ¿qué? Los calores específicos son constantes. Y entonces aquí tenemos H1 menos H2. Esto de aquí, ¿cómo se puede calcular a partir del calor específico? Cp por T1 menos T2. Creo que me va a faltar un paréntesis. Cerramos aquí. Y listo. Ya tenemos la velocidad 1. Tenemos el valor del Cp. ¿Qué tendríamos que hacer? Se puede hacer un valor promedio entre 373 y 279.3. El Cp promedio. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, hay que aplicarlo aquí. Ajá. Pueden sacar ahí una temperatura promedio y luego con la temperatura promedio interpolan y me dicen el valor del Cp. También la otra forma que en la que estaban tratando de resolverlo también es correcta. ¿Sí? Pueden haber calculado la entalpía 2 con la temperatura y con la presión y la entalpía 1 o igual con temperatura y presión. Pero habría que buscarlos en tablas. Las entalpías. Y no sé si, no recuerdo, en tablas de propiedades del aire, vienen con entalpías y a diferentes presiones y temperaturas. ¿O cómo viene la tabla? Entonces, a la presión que nosotros queremos no específica no la tendríamos, ¿verdad? Por ejemplo, si está a 100 grados centígrados y 700, ¿cómo le das para calcular la entalpía 1? Quedaría ahí de lado la. Bueno, ahorita le vemos a ver qué tan diferente sale el resultado. Bien. ¿Cuánto les dio el valor del Cp promedio? ¿Otra vez? 1.006 y son kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin. 1.0. ¿Coinciden los demás? ¿Sí? Bien. Entonces, utilizando ese valor del Cp, tenemos velocidad 2 es igual, y aquí me corrigen si me falta algo, es H1, no, ya quedamos que no va a ser con H, es Cp .006 kilojoules sobre kilogramo grado Kelvin multiplicado por ¿cuál era la T1? ¿373? ¿Sí? Menos 279.3. ¿Están de acuerdo aquí? ¿Sí? Y aquí serían unidades en grados Kelvin.
Y sería más la velocidad 1, ¿cuánto? 30 metros por segundo elevado al cuadrado sobre 2. Y aquí hay que poner un factor de conversión, que son, me corrigen si estoy equivocado, 1 kilojoule sobre kilogramo es igual a 1000 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Busquen ahí en sus conversiones. ¿Sí? Ya quitamos el kilo. ¿Me falta algo más? Cierro este paréntesis, multiplicamos por 2 y el resultado le sacamos de raíz. Otro paréntesis aquí. Que de hecho se puede simplificar. Este 2 lo podemos multiplicar y se iría con este 2. Y este 2 nada más habría que multiplicarlo por este valor del CP. Se puede simplificar un poquito la ecuación, pero sigue siendo la misma. B2 es igual a... Un momento. Hay algo que no cuadra. ¿Ya vieron qué es lo que no cuadra? ¿Está bien nuestra ecuación? Este 1 menos T2 está bien, ¿no? Ahora, las unidades de este, ¿qué unidades deben de ser? Metros sobre segundo. Ok, entonces yo aquí dentro del paréntesis lo estoy dejando todo en unidades de kilojoule sobre kilogramo. Entonces, al final, habría que ponerle la conversión. O podemos quitar esta de aquí y ponerla acá. ¿Sí? Ya se habían dado cuenta, ¿verdad? Pero no me querían decir. Ok, entonces voy a recorrer esto de aquí. Entonces aquí tendría que ser mi factor de conversión y quiero eliminar el kilojoule sobre kilogramo y dejar todo en metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Más 30 al cuadrado sobre 2. Chequen ahí la ecuación. Kilojoule con kilojoule, kilogramo con kilogramo, Kelvin con Kelvin, y nos queda metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, y lo podemos sumar con estos de aquí. Multiplicamos por 2 y aplicamos la raíz. Y ahora sí vamos a ver el sentido de la tobera. Si alguien ya obtuvo el valor de la velocidad, que nos lo quiera compartir. ¿Ya lo tienes? ¿Cuánto te dio? Ajá. 435.2. Ok. 435.22. Excelente. Uy, quedó más feo.
Ujú. Bien, entra a 30 metros por segundo y sale a 435.22. ¿Sí? Claro. Ok, entonces ustedes cuando vean que sea un proceso politrópico, hay que tener en cuenta que el que sea proceso politrópico quiere decir que viene de un análisis donde la entropía es constante y que los calores específicos son constantes y por lo tanto podemos utilizar las relaciones isentrópicas que vimos ahorita, las tres ecuacioncitas. Lo que sigue, y eso lo vamos a ver yo creo que la clase que sigue, es cuando se tienen calores específicos variables, que nos va a dar lugar al concepto de presión relativa y volumen relativo. ¿Sale? Entonces, le vamos a dejar hasta aquí. Profe, 435.22. profe, Sí, yo lo hice sacando las de las tabla, entalpías, las entalpías y me dio 32.99. 32.99. Ujú. No, ahí sí, entonces, lo que comentaba aquí con su compañero que si comparáramos a partir de esta ecuación, para la entalpía, la tabla nada más viene a partir de valores de temperatura, no viene con los valores de presión. Entonces ahí sí tendríamos un error muy grande, Ok. ¿sí? Sí, porque ahí las tablas no son como las del agua, que en el caso del agua sí tenemos, por ejemplo, cuando es vapor, es a ciertas temperaturas y un cuadrito para una presión. Y luego cambiamos de presión y otra vez las temperaturas y las condiciones de entalpías. Pero en el caso del aire no hay una tabla tal cual en esa forma. Entonces, al no tener o no aplicar las condiciones de presión y temperatura, estamos perdiendo ahí mucha información. Ok, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, nos vemos el día antes de que se vayan los que vinieron de manera presencial. Voy a tomar asistencia. Y pregunta para quienes están en Teams. ¿Quiénes no han hecho la práctica? ¿Cuántos son?